Hola, hola, hola. Bueno, no sé si estará saliendo esto, pero por la duda lo sigo grabando. Se cortó internet, ¿sí? Y la luz se cortó. No, internet. La luz no, la luz sigue. No sé por qué se me corta cada tanto. Sobre todo en invierno. ¿Sí? Se me cortó internet. Bueno, ya está. Si sigue esto, bienvenido. Y si no, quedará una experiencia más. Suavemente. Y bueno, es así, ¿no? Monopolio de la luz y de internet en una sola ciudad manejan todos los amigos. Más cosas. Sabiamente. Bueno. Suavemente. Quiero que me trates. Quiero que me trates. Suavemente. Se cortó la luz, decía no. Tengo un problema con decir se cortó la luz y decir se fue internet. Para mí, internet es cortarse la luz. Volvió internet. Andás a ver si sale esto, usar una frecuencia. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá pareciese que quiere hacer bajo más alto. Es una vela muy interesante alcista ahí. Vamos a ver si el precio acá sigue revoloteando. Puedo sacar esta orden porque no estaría en la comisión nada más. Vamos a ver. Y puedo ir en compras o hacer alguna ventita por acá. Pero tengo la sensación de que se puede dar vuelta. Vamos a ver. La idea era que llegue a estos puntitos por acá, número redondo. Pero vamos a ver si llega en el transcurso de 5 o 6 velitas. Si rompe hacia la baja. Qué mal internet, seguramente no está saliendo, pero por la duda lo sigo grabando, Tum, tum. Arrancamos con la pata derecha, dice. No sé si no se cortó de vuelta esto, a ver. Por ahora. Conectado. A ver si me anda. Tempranito, qué rápido se rompe Pemila, ¿no? La tienda, ¿no? Qué lástima, Bien, ahí estamos, gente. Se cortó internet. Me suele pasar cada tanto. Menos mal que sigo grabando, si no,
No sé si quedará un segundo video, si estoy solo lo saco, ya está, y veo cómo termino. Pero se me cortó internet, gente, realmente es... a ver ahí, ¿qué pasó ahí? Se cortó de vuelta. Bueno, si sigo, a ver ahí, bingo. ¿O va retrasado? No, ¿no? Hola, hola. Bueno, ahí estamos. Por ahora así lo veo yo. A donde veo que está positivo a 10 dolaritos, si es que está, la cierro esta por las dudas que se me corte internet y tengo que usarlo desde el teléfono. Y acá veré qué pasa si esto sigue así. Vamos a ver si la vela cae. Objetivo logrado, acá abajo, por acá o por acá. Y si va para arriba, podemos utilizar hasta esta zonita para hacer algo, ¿no? Veremos qué pasa ahí. Por eso siempre, gente, tienen que tener... no sé si me cortó de vuelta esto, me parece. Tendría que tener una opción en YouTube donde cuando se te corta internet o la luz, que siga, ¿no? No que tengas que hacer otro, subir otro... Usa una frecuencia de fotograma clave de 4 segundos como máximo. Está muy mal, deficiente, me pone. Así que bueno, andás a ver. Ahí está. Yo sigo un poquito más, ¿eh? Eso. O sea, seguimos firme como rulo de estatua, ¿eh? Esto se quedó también acá, ¿eh? A ver. Bueno, ahí voy 14 dólares, ¿sí? 14 dolaritos, ¿ven? Puedo llegar a cerrar de forma manual algunas. Capaz que por esperar, si viniese hasta acá estaría bárbaro porque cierro quizás en 20. Y puedo llegar a ir gestionando con esos 20 la operación que tengo acá con este. Ya la dejo, pero no se está moviendo mucho ahora acá en la necesidad de dólares. Voy a ver. En el caso de que caiga bárbaro y si sube puedo gestionar con lo que gané con el oro, ¿no? Que me vino de arriba. Llueve dinero gratis. Se corta internet, decía. ¿Viste cuando pensás? Tic, pasa. Vamos a ver, ahí si hace un retroceso o no, esto lo podemos marcar. Me puedo meter de forma manual acá, aunque sea. Mientras tanto, puedo dejarlo solo al robot. Voy a ver si llega hasta allá arriba, estaría bárbaro que llegue hasta acá. Seguramente 20 dólares vamos a estar viendo ahí. Y si cae, voy a estar en menos 5 por acá, seguramente. Hay que ver ahí. Bueno, seguimos, gente. Se cortó internet, estoy solo seguramente y no sé si esto está saliendo, pero por la duda lo sigo grabando. Así que bueno, ahí estamos. No sé si esto me va a pisar el primer video. Voy a ver si configuro un poquito por las dudas. A ver, voy a tocar acá edición, le voy a poner 2, número 2, trading vivo, segundo, live 2. Ahí está, live 2. No sé si se puede poner 2 ahí, a ver. Ahí me dejó, sí, me parece, por un pelito, me parece. Bien, guardar, ahí está. Veremos. Bien, 15 voy ahí. Che, ¿qué me pasó? ¿Me cerró las de arriba? ¿O me parece a mí? What? Me cerró las de arriba. Ahora tengo que cerrar todas porque empieza a perder el amigo. Me quedé con 12. ¿Viste? Bueno, no pasa nada. Igual estamos... Vamos a dejarlo ahí un poquito.
se quedaba con menos 5. A ver, vamos a dejarlo ahí. Que baje un poquito ahí porque ya... ahí está. Si cae bárbaro y si no me quedo con... Ahí, a ver, no sé si no cierro esa. Me sacó con 9, a ver, al final... Bueno, 9.38. Toma, ahí está. Sí. Puede seguir para arriba por las dudas, la cierro por internet, ¿sí? Que se me corte. Ahí está, vamos a ver acá si estaba subiendo. Bueno, esta parece que quiere despegar hacia arriba. Ojo al piojo. Vamos a ver. Fíjense todas las velas mientras se cortó internet, todas las velas que tuvo. Consolidando, ¿sí? Por ahora estamos ahí. Obviamente se ve rojo acá por el spread, ¿ven? El spread y la comisión y bueno, todo lo que te cobran. Va a pasar a verde en algún momento. Son centavos, ¿no? Pero podemos jugar un poquito ahí. Vamos a ver qué pasa. Un ratito. Voy a poner de vuelta música. Me parece que estoy solo como loco malo. Preparado. Después voy a averiguar. Si alguno sabe, me avisa. ¿Cómo hay que hacer para cuando se te corta internet que siga la transmisión hasta que se reengancha, ¿no? Tiene que haber una opción, un botón para eso, ¿no? Cosa que no aparece en... A ver, acá vamos a poner... Bien, ahí tiramos. Eso. Ahí vamos. Recién pasó verde, pero fíjate el spread, ¿no? Me voy a ir a la otra gráfica que se puede ver un poquito mejor. Acá tenemos muchas opciones. ¿Ven? Muchos dibujitos, firuletes, firulais. NZD. A ver. NZD USD era, me parece. Sí, ahí va. Bueno, ahí se ve más tranqui, ¿ven? No hay tanto dibujo. El panorama de las aceleraciones está bueno. Tendría que venir hasta abajo de forma profunda, pero puede subir, ¿no? Hay que dejarlo, hay que corra. Le puse muy poquito por las dudas para gatillarle más arriba. Pero bien, cerramos el oro en positivo. Lo cerré por las dudas que se corta internet. Mira, ahí iría... Bueno, no, todavía no. Pero en el caso de que llegue a esta zona, 20 dolaritos llegábamos acá, más o menos. Pero bueno, está. 10 tenemos adentro ya, ¿sí? Charlando. Mira, vos se tiene que cortar internet para... A ver ahora, para recomponer todo. Tiene que haber una opción donde vos puedas recomponer el streaming sin tener que hacer otro video, ¿me entienden lo que les digo? Si alguno sabe, me avisa. No sé cómo se llama, ¿no? Esa opción. En reenganche, reconexión sin perder la conexión anterior, ¿no? Que quede en negro, no importa, pero cuando se conecta, ¿sí? Down. Eso. Bien. A ver, ¿qué estábamos escuchando? Ah, había puesto acá un tirito. Ahí está. Ah, mirá, ahí está. Ahí salgo. Sí, quería ver eso. Sí, acá estoy saliendo, che. Mirá vos, ¿no se ve medio atrasado va esto? No, calculo que va bien ahí. Bueno, qué raro, che. Raro, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un poquito. Seguimos, estamos en vivo. Suele pasar, ¿no? Pero por lo menos estamos. Música, por favor, maestro. Mira, escuchá. Encima me tira publicidad. No, un día hermoso hoy, ¿eh? Un día hermoso. Tremendo. ¿Querés Magic Click? Ahí tenés. Ahí está, a ver, ahí está. Basta de publicidad. ¿Sabés cómo te saca un rato, no? Bien, SIF. Y chau mancha. Tremendo, qué día hermoso, Ahí vamos. Por lo menos en Profit vamos bien, ¿no? Miren, ahí se va dando, ¿ven? Qué bonito, qué bonito. Ah, no, acá. Ahí. Bueno, vamos a ver.
Son las 10:10. Lo que voy a hacer es, por las dudas, no importa si me saca ya, porque no quiero que se corte internet y que no me ande el teléfono, me va a quedar en negativo la orden si va para arriba. Ahí le tengo un break-even muy chiquito, ahí lo están viendo. Si me saca, que me saca, me sale, y si va hacia abajo, bienvenido sea. Vamos a ver si esa vela elefante no viene a tocar con el spread inclusive y me saca la orden que tengo ahí pegadita, que sería el break-even muy pegado. Y bueno, si va para abajo, bienvenido, y si va para arriba, nos vemos mañana. Avísenme si se ve algo, gente, si sale. Tum, tum, pam, tum, tum, pam. Bien, ahí estamos. Positivo, comento lo que pasó. Se cortó internet hoy. Por suerte no teníamos orden. Sí, había puesto una orden pendiente, pero positiva fue. El oro terminó en positivo y está yendo para arriba. Hubiéramos sacado muchos dolaritos. No, un par de dolaritos más. Pero decidí ir cerrando por las dudas. Así que por lo menos terminamos con casi 10 dolaritos acá. No es mucho, pero suma. Y acá vamos en positivo, con una orden manual que le puse break-even por las dudas pegadito ahí. Veremos qué pasa si viene a este número redondo. Seguramente puede pasar de que si rompe acá, seguramente el fractal que formó va a venir de forma brusca. Pero por las dudas, yo le pongo ahí, ¿sí?, un break-even por si se me vuelve a cortar de vuelta internet, ¿sí? Bien, ahí vamos. No sé si habrá algún Pepe, capaz que ya se fueron a dormir o... Pero acá estamos nosotros, seguimos con las órdenes. Me metí de forma manual en el neozelandés, en el dólar neozelandés con el dólar. Y aproveché al bot telaraña para cerrar en positivo. Algo, pero cerré en positivo. Hace un ratito seguramente van a encontrar dos videos. El primero, hasta que se cortó internet. Y este es el segundo, si sigue y si lo están viendo, ¿sí? Avísenme cuanto mucho. Bien, ahí vamos, gente, Si se llega a cortar de vuelta, y bueno, estoy viendo que sale, mirá vos, se cortó internet. Revisen Kitsch, ¿sí? Se cortó internet y en YouTube es el segundo video ¿no? Pero ahí sigue el video. Se ve que se puso en pausa, en negro, no sé. Y cuando me retomó internet, ahí está. Así que súmense ahí también por las dudas, ¿sí? Súmense, no cuesta nada. Y ahí están también, ¿sí? Saluden por ahí si quieren. Ahí vamos. Bien, ahí va en positivo, viste que al final llega a la zona que dijimos. Mira, si vamos acá, mira, está llegando. Ven, ahí llegó a la zona que marqué. Por lo menos hasta ahí tenía que llegar, ¿sí? Así que bueno, ahí va, ahí llegó esa zonita. Me lo puedo pagar si quiero por las dudas, como ejemplo. Imagínate que fueron velas de 1 hora o de 30 minutos o de 15. Y de acá hasta acá, en vez de tener 10 pip o 5, 8 o 15, tenés 50. Pagate la mitad aunque sea. Es un ejemplo para no comerte, no sé, velas subiendo y que te saquen o que estés 3 horas consolidado. Por lo menos pagate algo para sentir llegó al objetivo y bueno, por ahí, y me pago un poquito. ¿Cuánto me pago? Y no sé, vamos a dar un ejemplo. Ponele que acá me pago, vamos a esperar, ¿sí? Un poquito, pero me pago, a ver, vamos a poner acá si puedo. No, acá no tengo. A ver, voy a poner
esta zona. ¿Ven? Si me toca ahí, ese pedacito ahí azulcito se pone en rojo, me pago la mitad de lo que tengo, que es muy poquito. Ya me lo tocó el spread, ¿sí? Así que ahí, arriba de eso, más o menos, ahí, si sube, me pago la mitad como ejemplo. Como si, che, se pagó un poquito. Ahí, si toca esa zona, me pago algo. Pero me lo pago, ¿eh? Y después si cae, ahí está, ahí tocó. Tic, ahí me pagué la mitad. La mitad, un tercio. Ahora, capaz que cae 50 kilómetros para abajo después. Y bueno, yo por la duda me lo pagué, ¿sí? Pero el análisis estuvo bien hecho. Ahí va, ¿eh? Bien, si sale avísenme en Pepitos, ¿eh? Ahí me dice el amigo, ¿cómo andás? Cristian. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? Vos sabés que estás conectado en la otra plataforma, buenísimo. Lo que comentaba recién, no sé si me estás escuchando en vivo o en diferido unos segundos, pero estábamos en vivo, se cortó internet, de golpe se me cortó, suele pasar, y bueno, se reconectó, pero acá, nada más, ¿sí? Se me reconectó en esta plataforma que estás vos, ¿sí? En YouTube no, en YouTube es el segundo videíto que estamos viendo ahí, ¿eh? Así que súmense a Kitsch, gente. Sumate a Kitsch y move todo. ¿Sí? Acá estamos. Positivo, les vuelvo a comentar. No sé si vamos al palo. A ver. Hola, Cristian. A ver, respondeme si te llega en el momento. Hola, Cristian. Yo voy a contar. 1, 2, 3, 4. 1.501.000, 1.502.000, 1.503.000. Nada, bueno, ahí está. Si fíjate si me escuchaste. Ahí vamos en positivo con el NZD dólar. Por ahora terminamos cerrando. ¿Por qué cerré? Me podría haber quedado para que acá arriba, ven acá, este cuadradito que está acá, ahí, ¿lo ven? Ahí, ese numerito que dice 938, bueno, ahí hubiera estado bueno que termine en 50, en 100, pero por la duda lo apagué, porque yo lo conozco al amigo y no es que soy yo de forma manual, es un robot que creé yo, que le puse el telaraña, que es este que está acá, ¿sí? Y obviamente que lo conozco y puede abrir un par de órdenes más. Mientras yo me meto a la compu, vuelve el internet, que no sé cuándo, me encuentro con menos 20, o menos 15, o menos 50, no lo sé. No creo, pero por la duda mejor prevenir que curar, ahí lo cerré. Eso es lo que hay que hacer, gente. Ante la duda, cerrá. Después, si se fue a favor tuyo, y bueno, ¿qué querés? Pero si se fue en contra, vas a estar muy contento. Piensen al revés ustedes. Cambien el chip, piensen al revés de como venían pensando, ¿sí? Tampoco si va para arriba o para abajo, ¿no? Pero piensen al revés. Si todo el mundo pone stop loss acá arriba y todo el mundo pone stop loss acá abajo para irse en compra, las ballenas, te pensás que no saben. Aparte tienen, ¿no? Sus, ¿no? Millones de dólares que gastan en bots de altas frecuencias, y los que no usan eso, obviamente que saben que las zonas están acá arriba y acá arriba, las liquidan y se van para ese lado, ¿sí? Así que vos siempre, no te digo que hagas lo contrario, que lo pongas acá abajo, mucho más abajo, porque vas a perder más si sigue cayendo, pero que le busques la vuelta de mercado, no como piensan todos, ¿sí? Como piensa Pepe Mila, haceme caso, un loquito como yo, haceme caso. Ahí me pagué. Y esta no sé si va, bueno, esta va ahí, vamos a ver qué pasa con esta. Hice una vela muy bonita acá, me pagué un poquito. Voy a dar otro ejemplo acá con esta. Si sigue cayendo ahí, mira, voy a bajar este un poquito más, ahí un ejemplito, ojalá que siga cayendo. Ahí me pago todo, o le pongo un trading stop, no sé, lo pongo por acá, el trading stop. Lo puedo dejar ahí a esto, no es nada. Ahí, mira, ahí dejé para las comisiones o lo que sea, el break-even, ponele, ¿no? Ojalá que esta vela y la próxima lleguen hasta por acá. Hasta este número, hasta este bajo, ¿lo ven acá? Este bajo, bueno, y lo use de techo. Como están los libros, va a seguir subiendo seguramente. Pero si lo usa a ese o a este, ven ahí, este que está acá o este que está acá abajo, puede seguir cayendo, ¿sí? Y si sigue cayendo, bienvenido sea. Y si no, pienso acá pagarme un poquito más. Supongamos que estás en H1 y que estas velitas de H1 que estás generando ahora, por más que sea de un minutito, son, no sé, 5, 7, 10 pipas acá, ponele que van. ¿Sí? Ya te van comiendo de lo que venís ganando. Esto es así, ¿ves? Si vos tenés esta ganancia, ¿sí? Acá abajo te empieza a comer la ganancia el Pac-Man. Piqui, piqui, piqui. Entonces vos decís, ¿qué hago? Bueno, cerrá por acá un poquito, aunque sea. Ahí me pago un poquito más, Antes que me toque, ahí me pago un poquito más, como para ponerme contentito.
pic, ahí está, me pagué para... no sé, para una comisión de mañana, no sé, algo me pagué. Bien, sigo con menos, si cae que caiga y si sube me toca el break-even ahí, ¿sí? Ya me pagué otro pedacito y con el oro terminé en positivo. ¿Podemos buscar otra operación más? Sí, pero como está esto, por la duda prefiero quedarme así como está acá en verde. A ver acá otra. NZD, mira, va subiendo. Euro dólar, a ver cómo está, que estaban los dos fuertes. Mira vos, el euro está subiendo. Hay que ver si acá pega un latigazo hacia abajo el índice. Habría que ver cómo está el índice. Ahí dice el amigo, sospeché. Hola, hay un video que habla de eso, dice el amigo. Ah, ¿de qué? ¿De qué, compañero? ¿De operar en contra? Pásamelo que me encanta. A ver, alguno que piense como yo. No tienen que operar como dice los libros, gente. Créame lo que les digo. Mirá, me leí, no sé, más que el Papa, no sé cuántos libros, pero no, háganme caso, gente, no. Si les gusta leer, bienvenido sea. Sirve muchísimo, pero muchas veces los libros ya están armados, ¿no? Entonces te sirve la estructura, no sé, estudias el dinero inteligente, estudias Wyckoff, lo que estudien te sirve para entender un poco, pero cuando vos vas al mercado es otra cosa, no se da los patrones como los libros. Y fíjate, no hay un libro de la mayoría, no te digo todos, pero que no te diga que vayas por detrás con el stop en un bajo, en un alto, que yo muchas veces también lo digo, ¿no? Pero vos sabés que es para que te toque el stop en cualquier momento. Bueno, Cristian, no sé si se vio, pero ahí terminamos esta en positivo. Si sigue cayendo, bienvenido sea. No es mucho, ¿no? Acá no importa hacer 1.000.000 o 100.000 o 500 o 100 o 10. Lo importante es el ejemplo, operar todos los días. Por eso doy ejemplo con temporadas chiquitas. Si la temporada chiquita sirve para los que operan en intradía, bienvenido, que esa es la idea, ¿eh? La idea es que les sirva para el que opera en temporadas grandes, ¿sí? Como yo. Yo opero 30 minutos, 15 minutos, ¿sí? 5 minutos, pero el M1 no me puede faltar. Y en vivo aprovecho a operar el scalping que siempre hice y que sigo haciendo también, ¿no? Obviamente. Entonces opero este ruido, ven acá, en vez de estar de acá. Ponle que comenzamos acá, ¿no? Subió, bajó, miren todo lo que tuvimos. 37 minutos, que serían 37 velas. Cuando me abrió, pum, cayó, ven, hermosa la operación. Ahora, retrocedió, ven acá las onditas de Elliott. Puede seguir cayendo, puede hacer altos más altos y bajos más altos, y ahí me saca. Pero lo que voy, cada velita es de 1 minuto. Imagínate si fueran de H1, ¿qué tenés acá? 2 días, 2 días, ¿sí? Por eso les digo que es un ejemplo, ¿sí? Pero opero en vivo, tenés que animarte a operar. Sobre todo en M1, que es muy, pero muy, créame, mucho ruido, es muy complejo, es mucho más difícil de lo que te imaginas, ¿eh? En H1 tenés tiempo para ir a prepararte un mate, lo mirás cada tanto, vas chequeando, no te tenés que volver loco. En M15, ahí podés estar también tranquilo, pero en M1 ya es mucho ruido, ¿sí? Tenés que tener lo que te dije, ¿eh? Te tenés que animar. Porque se va, y encima el spread comenzás con 3 kilómetros en contra siempre. Pero todos los días hacemos lo mismo, así que acá estamos baqueteados, gente, ¿eh? Se me suman, ¿eh? Denle like a los videos, si les gusta súmense a Discord, a Telegram, a Instagram. Acá estamos en Kichi, ¿sí? Súmense también, que aguantó acá la fiera, ¿eh? Así que súmense si quieren. Bien, ¿eh? Los stops pequeños, dice el amigo, te saca y se va para tu dirección. Sí, es verdad, por eso los Xinjiang, ¿me entendés? Me vas conociendo, ¿me entendés? ¿Por qué tanto Xinjiang y tantas cositas? Prefiero que me quede, ¿me entendés? De esa forma y no que me saque. A la tarde te lo envío, son 2 que me parecieron interesantes. Ah, dale, sí, seguramente lo he visto o lo he leído, pero sí, no te hagas problema, igual, ya estoy baqueteado. Pero está bueno, si alguno piensa como yo, está bárbaro. El autor era Pepe Mila, ¿viste? Eso. Bueno, voy a llamar a Pepe Mila un ratito y me voy. Si total, hoy estuvo un día medio raro, ¿eh? Ahí está Pepito ahí. Qué lástima que se cortó internet, pero igualmente seguimos, ¿vieron? Seguimos acá, no es que... Mirá los pelitos de Pepito acá, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Hoy era Mila Pope en blanco y negro con los lentes, ahora está Pepito, Pepe Mila, ¿sí? Sumate al planeta, vamos.
Bien, ahí vamos. ¿Sigue cayendo? Que siga, ¿no? Yo me pagué todo allá arriba y ahora hace 3 kilómetros para abajo, pero es la ley de Murphy. Está bueno, porque vos sabés que va a caer. Lo que pasa es que te comes los retrocesos, que muchas veces si vos no te pagaste nada, ese retroceso es como decía Pepe Gatillo, va y te toca el break-even o el stop. Y después cae. Por la duda me pago antes. Sí, Gustavito de fondo, mucha. Cerati. Bien, a ver. Qué lástima, ¿eh? Ahí está, gente, súmense, suscríbanse, estamos todos los días en vivo operando los mercados tradicionales de Forex. Obviamente día a día van a ir aprendiendo. La idea es que seamos un par de pepes para poder hacer un colectivo, una nave para explicar. Lo llevo al planeta Pepe, explicamos algunas cositas, algunas técnicas y los devuelvo día a día, ¿sí? Así que súmense a Discord y agréguense el Pepe. Me dicen qué Pepe quieren ser, avísenme porque si no, no me doy cuenta. Quiero ser tal Pepe y yo te lo pongo y vas a ver en Discord las reglas, pero no las dimensiones. Así ves la 1 por lo menos y así comienzan, de la 1 pasa a la 2, de la 2 a la 3 y así vamos a estar, ¿sí? Bien. Ahí estamos, positivo, ¿eh? Bien, dice el amigo, mañana operamos y sale el directo por Kitch. Dice el amigo, no estaría mal, ¿eh? Che, comentame cómo se ve por Kitch. Se ve bien, se ve rápido, se ve lento. No hay problema, se escucha bien todo. No te hacen problema con... ¿Qué tal? Bien, ahí estamos. Ahí va cayendo. Por Twitch, decía el amigo, buscaba, ¿se acuerdan Twitch? Bueno, bien, ahí vamos, así que mira vos, hace que estamos 1 hora, casi 2 horas, en esta plataforma, y en YouTube nos van a encontrar en una o en 2 partes, seguramente, porque tiene que tener la configuración para que uno pueda, cuando se corte internet, ¿no?, reconectarte sin tener que abrir otro video, porque te lo cierra. Tiene que estar esa opción. Así que si saben o quieren averiguar, me avisan, me hacen un regalito, a ver cómo es. Se ve bien y se escucha bien. Escribir cuesta porque a veces traduce cualquier cosa. Ah, mira vos, qué grande. Y bueno, Hakutskis, Kastrovsky, ahí está. Bueno, ahí yo te mando unos lentes, mira, si te gustan. En YouTube está saliendo, no tenés idea si está saliendo por YouTube, no. Calculo que... Pero bueno, ahí estamos. Bien, sigue cayendo, y esto ahora cuando me voy hace boom para abajo 3 kilómetros. Ahí está, lindo, lindo análisis. La agarramos hermosa ahí, ¿viste? Reír. Nena, dame un zoom. Luz, cámara y acción. Bien. Ahí llegó un número redondito. Lo que puedo hacer es ponerlo, decía, arriba del alto. Para que me saque, no, ahí va, ahí. Cuanto mucho lo cierro yo, ¿sí? Ya sé que estoy en break-even y lo cierro yo, ¿sí? Pero ahí va, ¿sí? De a poquito va moviendo el esqueleto. Con muy poquito lotaje me fui pagando por las dudas. Estaba muy pegadito ahí, el spread estaba alto y la conexión de internet no está buena donde estoy en este momento, así que aprovechando ahí. Pero bueno, se está viendo, ¿sí? Ahí vamos. A ver si me abrió acá. Este no me abrió. Este tampoco. Este tampoco. A ver. Este sí, perdón. Este no. Acá va. Bueno, ahí va. Toca el número redondo. Ahí. Y me pago otro poquito. Como para ya irme. Es como ejemplo. Ojalá pueda cerrar la hora toda. Y si no, le dejo un tren esto porque vaya por detrás. Vamos a ver. Son y 29 hasta y 35 me quedo. Seguramente cuando pase y 30 suele pasar esto. ¿Ven? Las velas de 30 minutos. Estas son velitas de 30, supongamos, ¿no? Que van hacia la... Vamos a poner que van hacia la baja. Como el ejemplo acá. ¿Sí? Ahí van cayendo, van cayendo. Cuando comienza la próxima velita, y todas con sus mechitas, ¿no? Ahí. Ahí. La próxima, a los 30 o a la hora, las velas que son redonditas, 1 hora H4 diaria, suelen venir para arriba en contra de cómo viene y después se va para abajo. Y ahí es cuando te saca con el stop, ¿sí? Y eso es la mechita que le va a quedar, ¿no? Y quedan así. Bueno, ahora hay 30, mira, son y 30, vas a ver que sube.
Y si sube me pago un poquito, si pasa eso, por las dudas. Ahí me pago un poquito. 0. Nada, un regalo. Para pagarme, ¿no? Tic, ahí está, ahí me pagué algo. Por las dudas. Capaz que después está acá arriba. ¿Sí? Ahí va. Después cae, pero ya me pagué algo. Capaz que no cae nada. No es que siempre va a ser así, pero ahí va. Siempre lo mismo, dice el amigo. Voy a ver. Ah, dale, muchas gracias. Fíjate si está saliendo. Acá veo que está saliendo bien, Bien, bárbaro. No sé si YouTube... ¿Existe YouTube o no? No existe, gente. ¿Dónde está? La verdad, hay cosas que no me cierran. Capaz que no estamos ahí, o sí. No, va re lerdo YouTube, me parece. Va re lerdo YouTube, me parece. O va bien. Acá estás. No te encontraba. ¿Cómo figura? Ahí te voy a poner hola. Che, qué lío acá. Estoy solo haciendo todo, gente. Estamos solo como loco malo acá, Mirá, se está dando lo que dije, ¿viste? Y no es que veo el futuro, Ve la de 30, va en contra. Veremos si sigo o no. Yo por duda me pagué. Y mira, le voy a poner, porque soy guapo, para irme cada 3,5. Ahí está. Ahí está, mira, ahí va por detrás el trading stop, ¿sí? Como para ganar un centavo más de un centavo. Todo se suma y lo que se resta tiene que estar por debajo de lo que se suma. La tendencia es bajista, medias móviles ponderadas, simples, exponenciales por encima, mirá, envolviendo. Y bueno, esto tiene que pegar un besito a las medias móviles. Así que capaz que la viene a visitar. Vamos a ver. Ojalá que no, Escucha. Eso. Bueno, van a quedar videos. No los. Nada. Hay vacíos, sí, pero bueno. Tengo que buscar la opción esa que les decía de a ver si hay forma de que se reconecte, ¿no? Como hizo ahí en la otra plataforma, que estamos en vivo sin problema después del corte de internet. Siguió. Fueron 3 minutos. Bye bye. Bien. Bueno, seguimos en órbita. A ver cómo sale acá. Ah, mira vos, sale 2. Trading en vivo 22 sale, el loco. 22, los dos, che, qué raro. What? Bueno, tendría que ver cómo quedó, ¿no? Después lo configuro. Ah, hoy es 22. A ver si al final dice 2. Bye bye. Qué cosa, che. Sí, live 2. Bueno, ahí seguimos. ¿Vieron que hay que aprovechar estas? ¿Ven acá el dibujito que les hice? Este que está acá. ¿Vieron que está pasando tal cual les dije? Menos mal que les dije antes, porque con el libro del lunes es más fácil, ¿no? Ahí va, mirá. ¿Viste que me tenía que pagar? Puede pasar de que seguía para abajo, o puede pasar que ahora haga también lo que decía, que rompa y venga, pero vamos a ver, capaz que te toca antes. Si me toca, chao, nos vemos, Y 34, un minutito más queda, Si supera este alto, ahí es probable que nos saque por el spread ahí. Igualmente, esto es un ejemplo, gente, no queda nada, ustedes están viendo ahí, pero nos fuimos pagando ya 3 veces y cerramos acá también, en positivo. Y esto todavía no se cargó. Vamos, miren, ven. No aguanto, ahora se viene para acá. Sí, seguramente puede venir para acá abajo, ven acá, donde yo quiero que venga también. Primero llegó el objetivo acá, ven, si venimos acá, ven, ya llegó acá, miren. A los objetivos que les dije llegó acá, a los objetivos. Ahora está tratando de recuperar la caidita que tuvo, ¿sí? Que era casualmente lo que les decía, ven. Estamos a mínimo de que me toque el stop en positivo, ¿sí?
Vamos a ver si aguanta esta zona que está acá, tendencial, aceleración hacia la baja, como techito, pero está al mínimo, un muy pequeño movimiento la toca, después capaz que la vemos acá abajo, pero yo ya me voy. Mueva. Bueno, después de esto me tomo un mate. ¿Estuviste practicando sobre este bot que te compartí para que vayas aprendiendo algunas cositas de los Xinjiang? Algo general es ese, de un poquito, de ese no todo, pero le tenés que sacar provecho a algunas cositas y entenderlo. Son complejos de entenderlos muchas veces, pero si te sirve Pepe Gatillo, acordate, aprendelo, haceme caso. Vos aprendelo. Más que libros, aprende esas cosas. Que los libros te van a decir dónde tenés que dejar el stop para que te lo toque. Igual lee, yo vivo aprendiendo, ya dejé de leer, ¿no? Como antes, te leo una hoja y ya me canso. Pero antes era un animal. Porque no sabía leer, Bueno. Y 36. Bueno, gente, me voy. Mira, ahí quedó. Veremos si después cayó, si no cayó. El stop está por acá, por ahí más o menos. En positivo. Me cerré varias veces. Ahí los pagos. Por acá. Bueno, ahí vemos. Revisen el video o los dos videitos. Si estás en esta plataforma que estamos en este momento, seguramente pasó de corrido el streaming. Y si estás en YouTube, está en dos partes. Porque se cortó, ¿sí? Ahí dice, tiene varias, te estoy leyendo por YouTube acá, tiene varias cosas el bot, me falta meterle a los... Sí, exacto. Los parámetros es el santo grial, ya vas a ver, porque cuando le pones en los parámetros, lo que sí te recomiendo al principio, no pongas martingala, vos me entendés, donde dice 1.44, no, pone 1. A lo que voy, ¿no? Martingala no. Después utiliza la gestión y la cabeza de ese robot para algunas cositas, ¿me entendés? Para aprender. Y bueno, para sacarle provecho cuando estás en una operación manual, por ejemplo. Estudia eso bien, ¿sí? Pero si lo pones, ya sabes para qué, para las operaciones que tenía, lo que sea, pone en 1 esa opción, ¿sí? Fíjate que está explicado en los manualcitos que te pasé. ¿Sí? Ahí, bien. Me voy, gente. Chau. Ahí estamos. Primero... Estoy como perdido, ¿viste? Cuando se corta internet como que estoy y no estoy. Pero bueno, por lo menos pudimos ver, qué lástima, no se hubiera visto sino las operaciones, ¿no? Ahí pudimos ver, por lo menos, las órdenes, cómo se abrieron, cómo las fui cerrando y quedó un parcial ahí abierto, pero de 10 porque positivo lo manual, positivo lo automático, cerré antes el automático por las dudas, por el corte de internet, pero ahí estamos, Así que gente, a disfrutar, Chau. Mirá, y ahí va cayendo, ¿vos podés creer? Sumate, estamos todos los días en vivo por acá, por YouTube y por otras plataformas, que tienen que ir metiéndose, buscando. Acá mismo en YouTube abajo tenemos las plataformas, una por una, sumate y bueno, sé un Pepe más, para que no se me ve la pera, ahí está. Miren cómo va cayendo la gente. Ahí va, ¿ven? Ahí está, obviamente no me queda casi nada, pero vieron que ese retroceso que tuvo, grandecito ahí, ¿sí? Es de lo que les decía, que lo que expliqué acá, no siempre se da. Ojalá seríamos, ¿no?, unos bochos de que vemos el futuro. Nosotros no vemos el futuro, sino que las repeticiones que pasan en el pasado, ¿sí? Esas repeticiones son estadísticas que te dicen que una vela con mecha es porque obviamente el precio subió y después se devolvió, y suele pasar que hace lo mismo. Pero comenzando las temporalidades que les explicaba, suele pasar eso, y a muchos cuando comienza te saca con el stop, ¿no? Lo que les decía recién, por ejemplo, son las 7 de la tarde, pasa a las 8 la vela de las 8 y acá haces una venta, bueno, y le pones el stop acá vos, mirá. El stop se lo pusiste ahí, la vela que arranca te hace esto, tú te sacó el stop y se va para abajo, ¿sí? No siempre, pero era lo que le explicaba. Y te deja acá que la mechita ahí, ¿sí? Esa mechita que le estaba diciendo. Bueno, gente, chao, me voy. Esto, si viene hasta acá, hasta el fin del mundo, acá estoy yo para esperar. Igualmente va con un trailing stop, así que ya no me olvido. Es muy poco. El ejemplo está no bueno, buenísimo, porque operamos en vivo todos los días.
A ver si hay algún mensajito para saludar. Acá no hay nada. Tiene varias cosas el bot. Tiene el telaraña, telesnai. Sí, tiene de todo ese. Igualmente es otro tipo de gestión, ¿viste? Pero tiene de todo un poco ese también. Y después vas a ver otros que te van a quemar la cabeza. Si te paso otros, tenés que saber ruso, inglés y chino para entenderlos. Pero aprendés cosas buenas que no se ven en los mercados, ¿sí? Y los que voy creando, que los tengo ya hace un tiempito ahí utilizando. Bien, chau, me voy. Escucha. Chao, gente. Me está por tocar el stop, les digo, pero en positivo. Chao, chao, chao. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Nos vemos mañana martes, que va a ser 23, o el miércoles 24. Veremos, ¿sí? Y seguramente que lo vengo diciendo, lo tengo que hacer, pero hay veces que no puedo por el tiempo. Pero a la noche, a la hora que estoy comiendo el asado, podemos hacer algún streaming también para ver un poco de criptomonedas en la sesión de Tokio, y operar Forex, ¿sí? Veremos. Chau.